Hoy vamos a hablar un poquito de estrategia. Estrategia para alcanzar nuestro pueblo. Recuerdan que hemos hablado que Dios tiene un plan para tu vida, que es su vida porque tú vives gracias a Él. Tiene un plan para tu iglesia, que es su iglesia porque la compró con su sangre. Tiene un plan para este pueblo, para estas ciudades de la provincia de Málaga, porque son suyas también. No es solamente tu pueblo, es el pueblo de Él. El diablo le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra y todas las ciudades de la tierra, y Él lo rechazó, porque le estaba tratando de engañar. Pero después de resucitar, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y le dio el derecho de ser Rey y Señor de todo cuanto existe, porque se lo ganó con su propia sangre. Por lo tanto, Dios tiene un plan para nosotros, y es un plan para nuestra propia vida. Tienes que buscarlo y decirle: Señor, muéstrame qué quieres, por dónde debo de andar, cuál es tu proyecto conmigo en esta etapa. No importa la edad que tengas, Dios siempre tiene un proyecto contigo. Su proyecto básico, pero que incluye muchas cosas, es sencillamente transformarnos a la imagen de Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer, transformar tu vida a su imagen. Pero también tiene un plan para la iglesia. Esta iglesia tiene que descubrir cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios cuando el Señor hace ya bastantes años decidió que se abriera aquí una comunidad de fe. Ese es el plan del Señor. Ahora, para encontrar ese plan, tenemos que buscarlo juntos y en oración. Porque Dios a veces, no es que Él llega tarde, pero a veces se hace de rogar. Porque quiere ver hasta dónde hay interés en nosotros. Señor, muéstranos tu proyecto con este pueblo. Muéstranos tu proyecto con esta iglesia. ¿Qué es lo que quiere que hagamos y con qué herramientas y con qué estilo y con qué forma? Danos tu proyecto. Lo necesitamos. Y también, pues, un proyecto para nuestro pueblo. Pero ¿saben una cosa? Lo primero que tenemos que entender antes de ponernos a buscar y a decir queremos conocer todo el propósito de Dios para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro pueblo, o mejor dicho, para la vida que le hemos dado, que es suya, para nuestra familia que le pertenece a Él, nuestra iglesia que es suya y nuestro pueblo que Él tiene derecho a conquistar y gobernar porque resucitó de entre los muertos. Entonces, perdón que quite esto, así les veo mejor. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Antes de eso tenemos que descubrir algunos puntos. En el Evangelio de Mateo, dice Mateo 12:25, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender del propósito de Dios para esta ciudad, para este pueblo de Alhaurín de la Torre, es que no podemos conocerlo ni alcanzar su propósito si estamos divididos. La división impide que nosotros conozcamos y reconozcamos el proyecto y el plan de Dios para este pueblo. Incluso nos dice: un reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En pocas palabras, nosotros tenemos que entender que hay un principio que se llama el principio de unidad, y a menos que estemos reconciliados los unos con los otros, perdonados los unos a los otros, andando en luz, como dice las Escrituras, no podemos recibir la revelación del proyecto completo de Dios para esta iglesia. Está bien venir
el domingo y ser edificados y alabar juntos y adorar, pero necesitamos el roce. Necesitamos tiempos en los que estamos juntos. Es una gran idea lo de irse a un retiro. Nos vamos a tener que aguantar por 2 días y parece que es algo corriente, pero es bueno, es sano. Debemos de estar. Hay quien dice que el roce hace el cariño y otros dicen el roce hace rozaduras. Entonces, usted sabe cuando un zapato te molesta y te hace rozadura, pero también el roce hace el cariño. Así que tenemos que entender, es que, por ejemplo, en Jeremías hay un texto que es muy llamativo, dice que tuvo una visión de un racimo de uva y era tan grande las uvas, estaban tan gruesas y apretadas que chocaban una contra otra y entonces rezumaba el zumo, caía. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar tan pegaditos que a veces se nos haga incómodo, pero así tenemos que destilar el dulzor y el mosto que sale de la uva. Tu carácter tiene que ser formado en medio de las pruebas, del roce, de los choques, de las dificultades. Y entonces o rechazamos o crecemos en amor. Si obedecemos al Señor, creceremos en amor y habrá verdadera unidad. Pero la unidad no es solamente entre el grupo local. La unidad tiene que ser en la iglesia de Alaurín de la Torre. Y esa unidad significa que tengo que buscar a mis otros hermanos, donde quiera que estén. Entiéndanlo. Dice las Escrituras en el Génesis que Jacob envió a su hijo José: vete en busca de tus hermanos y recibe información, recaba información de cómo les va, cómo está el rebaño, y vuelve después y cuéntamelo. Tenemos que buscar a los otros, los que están por ahí, pero que son pueblo de Dios también, y preguntarle cómo estáis, cómo os va, porque queremos ser uno en la ciudad, en el pueblo, uno en el espíritu. No estoy hablando ahora de que ahora vamos a irnos todos a un templo más grande para juntarnos. El Señor, yo creo que siempre pensé que vale más tener 5 iglesias de 100 personas que una iglesia de 500. El Señor los prefiere así, o es mi manera de interpretarlo, aunque no estoy en contra de las mega iglesias, pero creo que hay más testimonio cuando hay 5 lugares de testimonio que cuando hay uno. Y por lo tanto, tenemos que descubrir que hay otros que quizás no piensan como nosotros, que no adoran igual, que tienen otro estilo, otras formas de hacer iglesia, pero que tienen al Señor como el Señor de sus vidas y quieren seguirle igual que tú y que yo. Así que la iglesia en el pueblo tiene que ser una. Cuando Pablo escribía una carta a los Corintios, no se refería a un sitio donde se reunían los creyentes de Corinto. Los de Corinto eran muchos y estaban en muchas pequeñas células, en muchos pequeños lugares, no tenían templos y se reunían en muchas partes, pero todos eran una sola iglesia. Formaban parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la unidad en el cuerpo, entre nosotros y con los que nos rodean también, debe ser algo efectivo, algo real, porque una casa dividida contra sí misma, o una familia, o una ciudad, no puede prevalecer. Así que es un prerequisito para que el Señor nos revele su propósito, estar unidos. Estar unidos. Bueno, cada uno en su área, cada uno en su ministerio, no. Estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Está fantástico que tú tengas tu ministerio, gloria a Dios, aquí hay mucha gente que tiene ministerio y eso es una bendición. Pero tenemos que estar unidos como iglesia, como un cuerpo. Saber cómo les va a los demás, orar los unos por los otros, bendecirnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Si no fuese importante para el Señor la unidad, no
Juan no habría escrito el capítulo 17 de su evangelio. La unidad, para que sean uno, como tú y yo, que sean uno en nosotros. Amados, el propósito de Dios es tener un pueblo. Él va a venir a por un solo pueblo. Él va a venir por una sola iglesia. Y ahí no va a preguntarnos tú de qué trasfondo teológico vienes o de qué familia denominacional viene. Ahí lo que va a preguntar es, ¿quién ocupaba el primer lugar en tu vida? ¿Jesús? ¿O la organización, la denominación, o el grupito, o nuestras creencias? Hay personas que están tan seguros de lo que creen que son intransigentes con los que no piensan como ellos. Pero el Señor es muy generoso y compasivo. Y el Señor sabe que nadie tiene toda la verdad. Lo lamento decirles esto si no lo sabían. Pero lo importante no es que tú tengas toda la verdad, sino que la verdad te tenga a ti. Que tú seas parte de Él, de su cuerpo, de la vida del Señor. Entonces eso es lo relevante. Yo le pertenezco. Y es verdad que no sé todo y es verdad que tengo que estudiar la palabra, pero lo importante no es todo lo que sé. Lo importante es todo lo que Él me ha hecho ser, me ha transformado. Estoy caminando con Él. Soy hijo de Dios, es lo que cantábamos. Y eso es relevante. Algunas cosas, pues creo que llevo la razón, pero sé que soy tan humano que me puedo estar equivocando. Por eso tenemos que ir a algo más importante. ¿Sabe lo que ocurre cuando la iglesia trabaja y ora en unidad? Cuando oramos juntos, nos convertimos entonces en lo que debemos ser. Mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando nosotros nos unimos en oración, al final resulta que nos estamos convirtiendo en casa de Dios y puerta del cielo para otros. Por eso tenemos que orar. Y perdonen que les diga, orar juntos no es que Señor, bendice a los hermanos de la iglesia. Es orar en la iglesia, entre la iglesia, juntos con la iglesia, e invocar su nombre y bendecirnos los unos a los otros, edificarnos y presentar la necesidad de la iglesia ante el Señor. Si no, te está faltando algo importante. No, el Señor no se enfada si no vienes a orar, pero le gustaría que vinieras. El Señor no se molesta si tú no puedes, pero tienes que buscar un tiempo para poder. No es que nunca puedo, porque querer es poder. Así que necesitamos convertirnos en esa iglesia unida que ora junta y que se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Habíamos hablado mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor, y echó a los comerciantes. Bueno, a los comerciantes que comerciaban dentro, no es que no le gustara a los comerciantes. Él tomó a uno que era cambista, a otro que era cobrador de impuestos, o sea que el Señor aceptaba a todos. Pero en su casa no se hace negocio, se sirve. Ustedes saben, ya lo he dicho algunas veces, en el mundo lo que tienes es lo que vales. En el reino de Dios lo que eres es lo que vales. En el mundo todo es comprar y vender. En el reino de Dios es dar y recibir. Y si estamos en el reino, tenemos que venir, unirnos y poder dar y recibir. Y saben una cosa, eso nos convierte en casa de oración para todos los pueblos. Pero les hablaba los otros días, la semana pasada, de que existen dos niveles de realidad. Uno es el nivel espiritual y otro es el nivel natural, el material, el físico.
pero los dos coexisten al mismo tiempo. Y a veces no nos damos cuenta cuando vienen dificultades, vienen luchas, vienen problemas, vienen batallas. No nos damos cuenta de que se está librando una batalla en el ámbito espiritual, en la esfera del espíritu, que nos está afectando en lo natural. Y si vamos a alcanzar nuestro pueblo, tenemos que ser conscientes de eso, de que hay una legión de demonios y de espíritus que están tratando de acabar con la vida de todos los seres humanos. Pero nosotros estamos aquí puestos para hacerle frente. El Señor tiene que hacernos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que tú eres una columna y eres alguien que por medio de la oración puedes hacer frente a los poderes de las tinieblas. Y no estoy diciendo esto de vamos a pelear, guerra espiritual. Yo creo que es la guerra espiritual. Es lo más normal para un cristiano. Siempre estamos en lucha. Los soldados del Señor no se pueden quitar la armadura o dejar la espada. Recuerden que Nehemías en un lado tenía la espada y en el otro tenía la pala para hacer la mezcla y poner las piedras para levantar las murallas, ¿no? Porque la ciudad estaba en ruinas. Bueno, tenemos que llevar la espada. Pero tenemos que entender ese nivel, esos dos niveles de... Cuando el Señor envió a sus 70 discípulos a echar demonios de los hombres, estaba posicionándose Él en un lugar espiritual, mientras que ellos lo estaban haciendo aquí. Y vinieron sus discípulos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les respondió, se nos sujetan en tu nombre. Eso está en Lucas 10, 18. El Señor les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os he dado poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones y vencer a todo el poder del enemigo. Nadie podrá con vosotros. Esa es la iglesia que el Señor está buscando. Una iglesia que sabe orar. Una iglesia que sabe permanecer unida, aunque no siempre me gusta como son los demás y no hacen lo que yo digo, pero son mis hermanos, llevan mi misma sangre, la tomamos cada domingo. Y entonces, orando en unidad, ahí la gloria de Dios se puede manifestar. Orando en unidad, entonces que vamos a ver cómo es el proceso de poder atar y desatar. Amados, si no hay oración, no hay fuerza. Si no hay oración, no hay fuerza. Claro que estamos fuertes en Cristo, pero ya nos cuesta para nosotros mismos, imagínate para enfrentar al enemigo. Necesitamos estar unidos. La autoridad y el poder de Dios a nuestras vidas no viene sino de la unidad bajo el señorío y la autoridad de Cristo. Y esto es muy importante, bajo el señorío y la autoridad de Cristo. Es decir, se recibe ese poder y esa autoridad cuando estamos en el contexto de obediencia a su mandato. Por eso es que es tan importante saber cuáles son sus planes y sus proyectos. Cuando yo estoy obedeciendo al Señor, tengo que ejercer autoridad, es fácil, porque Él está con nosotros, os he dado autoridad. Pero algunos piensan que van por ahí haciendo batallitas por su cuenta. Eso no trae nada, porque al final de cuentas vas haciendo la guerra por tu cuenta. Y los llaneros solitarios, pues no son triunfadores. Algunos pueden conseguir algo, pero es en la unión, es en la fuerza del cuerpo que nosotros podemos ver aquello que todavía no vemos, pero que Dios tiene en sus planes para nuestra vida. ¿Qué estoy diciéndoles? Estoy diciendo que la unidad tiene propósito, pero el poder y la autoridad vienen solamente cuando nosotros estamos en obediencia, en santidad y en poder. Primera de Juan 2, la segunda parte del verso 14 dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Para ser fuerte
como esos jóvenes de los que dice Primera de Juan, debemos permanecer en su palabra. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Primera de Juan 2:14. Sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la palabra de Dios se nos compara como una espada de dos filos, ¿sí? Bien afilada, bien preparada. Y esa espada de dos filos, ¿qué significa? Sencillamente que hay dos aspectos en la palabra de Dios. Uno es la palabra establecida, que son las Sagradas Escrituras, lo que está ahí y que nos viene del estudio y del conocimiento de la palabra de Dios, de investigar y comernos de su palabra cada día. Y la otra parte, la otra filo de la espada es no solo la palabra establecida, sino la palabra comunicada, que quiere decir que hay algo, el Espíritu te habla, te dice, te revela, te muestra, y tú tienes que obedecerlo también. Eso es andar en obediencia. En lo que está escrito, una cosa tiene que quedar clara. Lo que está escrito nunca contradice lo que dice el Espíritu Santo. Y lo que dice el Espíritu Santo nunca contradice lo que está escrito. Porque el Espíritu y la palabra concuerdan. Y Dios te puede hablar, claro que sí. Para eso ha puesto su Espíritu en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer cuando el Señor te habla al corazón. Y eso no es palabra de Dios, eso es algo que me viene a mí, me vino. No, un momento. No tienes al Espíritu Santo. Te está diciendo que no lo hagas o te está diciendo hazlo ya. Mire, le cuento una historia, perdonen que cuente batallitas de pastor viejo. Pero era yo estudiante en el seminario. Había empezado la primera vez que iba a la iglesia española en una ciudad bastante lejos del seminario, pero me invitaron y fui, conocí a los españoles que estaban allí y a latinos que estaban allí y estuve con ellos adorando. Pero al terminar, el pastor, que resulta que era uno de los pastores que había bautizado a mis padres, comenta y dice, el hermano Rubén Lawrence, no sé si a alguno les suena, pero Rubén Lawrence ha fallecido y su viuda no tiene para pagar el entierro. Así que vamos a recoger una ofrenda ahora para ella. Yo como estudiante llevaba un par de billetitos de marcos, de 5 marcos, no sé lo que llevaba poco. Pero yo sabía que ese señor había sido ministro en el norte de África, en Tánger, y que había sido bendición para mis padres. Mis padres, cuando era niño, hablaba de ellos con admiración, porque ellos compartían la palabra y hablaban muy bien de ellos. Y ahora resulta, me entero que se ha muerto ese señor, yo recordaba ese nombre, Rubén Lawrence, y su viuda no tiene para hacer, y van a recoger una ofrenda y el Espíritu Santo me dice, tú llevas algo. Pero esto es poco, Señor. Esto no hace ninguna diferencia. Pero tú llevas algo. No le voy a decir todo lo que me dijo, pero dije, vale, Señor, de lo poco que tengo te doy. Saqué los 2 billetitos de 5 marcos, los 10 marcos así, y lo eché en la ofrenda. Y eso era todo lo que me acompañaba y no sabía cuándo iba a tener otra vez dinero. De vez en cuando trabajaba en una fábrica y cuando me llamaban y podía hacer limpiando suelos y al final pues podía pagar algo de los estudios. ¿Saben qué ocurrió? Que me quedé sin dinero para volver porque lo había echado allí. Pero el Señor es tan grande, tan misericordioso. ¿Saben? Porque obedecí la palabra que el Espíritu me estaba diciendo. Tienes que aportar. En ese momento vino alguien cuando nos estaba despidiendo y dice, ¿te acercamos al seminario? Pues muchas gracias. No sabía lo que me estaban haciendo. Estaban solucionándome un problema grave, pues estaba como a 1 hora de distancia, en coche. Y me llevaron hasta la puerta del seminario. Y cuando el hermano me dio la mano, se bajaron para despedirse de mí, me dio la mano, en la mano había algo. Y resulta que, le di las gracias, lo guardé. Cuando llegué a mi habitación, abrí
y tenía el doble de lo que había echado en esa ofrenda. Y para mí no es que Dios hizo un milagro, claro, me estaba diciendo, yo me ocupo de ti, no tengas miedo, haz caso a la palabra que te doy. Si te digo hazlo, hazlo. Claro, ¿estaba de acuerdo con la palabra de Dios? Pues sí, porque la Escritura dice ocuparos de las viudas y de los necesitados y de los huérfanos. Y al poco tiempo, no había terminado ese día y tenía el doble, porque darle a Dios es invertir en el reino, y en el reino da muchas recompensas. Pero, ¿qué le estoy diciendo? Que la palabra del Señor tiene normas, tiene reglas, nos la dice. Recuerdan, el Señor siempre hablaba de los mandamientos de Dios y los mandamientos que Moisés os dio. Él hacía una cierta diferencia. Pero en un momento determinado se nos dice en la Escritura que el Señor fue llevado al desierto. Después de haber vivido 30 y tantos años caminando con el Padre, después de haber vivido una vida sin pecado, Él va a empezar su ministerio y recibe la palabra del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, porque es el muy amado, porque me obedece, porque anda conforme a mi voluntad, sin haber pecado nunca. Y la Escritura nos dice que después de haber sido lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu, dice Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, probado por Satanás. Tenemos que entender una cosa: la palabra de Dios es la única arma que Dios nos ha dado. Y el Señor fue llevado al desierto. Yo no creo que fue llevado al desierto para probar si resistía a las tentaciones carnales y los deseos naturales. Después de 40 días tenía hambre, era lógico, y le ofrecieron pan y dijo que no. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, no era tanto una tentación natural y física. Lo que se estaba, en algunas traducciones no dice tanto que fue para ser tentado, que el Espíritu lo llevó para ser tentado, dice que lo llevó para ser probado. Y tenemos que entender una cosa: nosotros somos probados en nuestra debilidad. Cuando llevaba ya 40 días estaba débil. Somos probados en nuestro carácter, en nuestro temperamento, y sobre todo cuando estamos solos. Dios sabe lo que haces cuando nadie te ve. Y por eso, cuando nadie le veía, cuando nadie podía acusarle con el dedo: oye, mira, que tú al final aprovechaste de tus dones para comer pan, o del don que Dios te dio. No, lo que fue probado en su carácter en la soledad. Cuando estaba débil, cuando estaba agotado, cuando estaba cansado, se le ofrecen las cosas. Y la prueba fue: ¿permaneces en la palabra o no? Y permanecer en la palabra significa que el Señor empezó a responderle al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. Pero hay un momento en que le dice, el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: oye, también está escrito que a sus ángeles mandará para tener cuidado de ti, así que tírate de aquí abajo y todos verán que vienen ángeles a cogerte. Ahí no le dice escrito está, en distintas traducciones. En la Reina Valera lo dice: también fue dicho, y se está refiriendo a un texto del Deuteronomio, que Moisés dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Los 10 mandamientos nos dicen: no tentarás al Señor tu Dios. Pero fue dicho por Moisés, inspirado también: no tentarás al Señor. Fue dicho: no tentarás. Cuando Dios me habla por su palabra, tengo que obedecerla. Y cuando Dios me habla por su Espíritu, tengo que obedecerlo. Y fue dicho: entonces es también norma lo que el Espíritu guía. Es espada de 2 filos y tenemos que saber usarla bien.
ponernos a funcionar. ¿Y saben qué trae eso? La prueba, la dificultad, las luchas, las tentaciones, las caídas. No es tanto que el Señor quiere hacerte tentar o ver. El Señor sabe todas las cosas y sabe de tus debilidades y sabe lo que pasa cuando estás solo o estamos solos. No voy a señalar a nadie, me señala a mí. Entonces es cuando el Señor quiere ver tu carácter y tu compromiso. No cuando otros nos ven, sino cuando nadie nos ve. Y ese compromiso es imprescindible para poder hacer frente al enemigo. Dice la Escritura que después de haber sido tentado por el diablo en todas esas cosas, fue llevado por el Espíritu y volvió a Galilea lleno del Espíritu. Cuando el Señor regresa a Galilea, tocaba a los enfermos y se sanaban. Decía una palabra y los demonios salían corriendo. Su sombra pasaba, la ropa la gente la quería tocar para ser sanado. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu y su carácter había demostrado que su compromiso era real con el Padre y con su palabra. Y cuando nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios, lo que está escrito y lo que el Espíritu nos habla al corazón, y le obedecemos, estamos entonces preparándonos para poder tener y conquistar y ganar a este pueblo. La iglesia necesita darse cuenta que no es el propósito de Dios cuando tú estás pasando por luchas y tribulaciones y debilidades y enfermedades, que es que el enemigo me ataca y Dios no aparece. No, el Señor permite ciertas cosas en la vida de cada uno y es precisamente para templar el carácter. El oro, para limpiarlo, tiene que ser pasado por fuego y se purifica y se va toda la escoria y sale más brillante. Cuando salimos de la prueba, por eso dice Santiago, no diga a nadie que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero sí que permite las pruebas. Como decía la canción, había uno más en el horno de fuego, ¿verdad? Había uno más, porque Él estaba contigo en medio de las pruebas. Y has escuchado la voz del Espíritu Santo, yo la he escuchado algunas veces y no le he hecho caso. Y cómo me he tenido que arrepentir después. Señor, lo siento, soy débil. Pero bueno, el Señor dice, pero es que yo no he acabado contigo. Y sigue trabajando, y sigue trabajando. Porque tiene un propósito, tiene un plan con tu vida. Y es que un día tú puedas brillar con luz propia en los cielos de Dios. Es que cada uno de nosotros hemos sido llamados a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y las pruebas vienen y nos hacen daño y nos entristecen. Hoy me estaba acordando esta mañana que es 11S, el 11 de septiembre. Me imagino que todos se acordarán, o algunos se han acordado más que otros. Pero fue un momento que cambió la historia del curso de la humanidad. ¿Recuerdan lo del 11S? Todos saben de qué hablo, ¿verdad? Hoy celebramos el 11S. No es motivo de celebración, es motivo de tristeza. Y hay mucha gente que fue dañada y está herida por aquello. Pero el Señor quiere traer bálsamo para sanar las heridas y hacernos dar cuenta de que Él sigue trabajando y su plan y su proyecto no lo puede acabar el enemigo, porque os he dado poder y autoridad para pisar todas serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y entonces estamos listos para afectar la vida de nuestra comunidad. Unidad, adhesión a la palabra, santidad y disposición para obedecer. Cuando nosotros obedecemos, las cosas funcionan. Y si no funciona, es que Dios sigue trabajando todavía. Porque tu carácter tiene que ser templado, transformado, para que un día la gente se acerque y vea, hay algo en la paciencia de esa persona que
que me habla de Dios. Hay algo en la decisión de esa persona, de su carácter, que me habla de Dios. Hay algo en su vida, en su santidad, que me habla de Dios. Entonces estaremos brillando. Como iglesia necesitamos agarrarnos a la palabra, a todas las pruebas que vienen. Tenemos que agarrarnos en su palabra. Y sobre todo, tenemos que rogar al Señor que forme el carácter de Cristo en esta comunidad. Receptivos, amados, amantes de otros, serviciales, disponibles, respetuosos, dispuestos a servir. Cuando el carácter de Cristo se forma en la comunidad, ¿sabe qué ocurre? La autoridad viene. Pasamos por luchas, pasamos por tribulaciones. Hay desiertos que pasar. Pero bueno, después dice la Escritura, Lucas 4:14, que volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo y empezó a hacer ministrar a través de lo que Dios hacía con ellos. Amados, no hay autoridad si no hay carácter de Cristo en nosotros. El carácter. Oh, si yo me pareciera a Él. Oh, recuerda lo que decía el libro del Cantar de los Cantares. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Mejores son tus amores que el vino. Cuando el Señor despierte esa pasión en nosotros y nos enamoremos realmente de Él, entonces vamos a mostrar de su carácter. ¿Saben que hay una canción de Juan Luis Guerra que dice que se apretaron tanto para hacerse una fotografía que a los 9 meses salió una foto, pero era parecido a él y a ella, era una mezcla de los dos. Se querían, se amaban y se querían sacar una foto de ese amor. Y nació vida nueva y llevaba la imagen de los dos. Oye, cuando nosotros amamos a Dios y lo contemplamos, vamos siendo transformados a su imagen. Y sale un producto nuevo, es nueva vida para otros porque la vida de Dios está en nosotros. Dios quiere formarnos, tocar nuestro carácter. Aprendamos, unámonos, apeguémonos, aunque a veces al rozarnos, en vez de surgir cariño, surja rozaduras. Pero si la dejamos que siga operando, al final el pie se adapta al zapato, o el zapato se ensancha y se adapta al pie. Necesitamos el plan y el proyecto de Dios. Y el plan y el proyecto de Dios es uníos y otros conocerán al ver vuestra unidad que habéis estado conmigo. Amaos y otros van a ver y dirán, miran cómo se aman. Se nota que estuvieron con Jesús. Servid a otros y otros verán y dirán, mirad, tienen el espíritu de su maestro. Iglesia, el Señor espera de nosotros que seamos sus instrumentos para cumplir su plan y su voluntad como iglesia y en nuestro pueblo, pero sobre todo en nuestra vida. Una iglesia que busca a los perdidos, una iglesia que busca a los necesitados, una iglesia que tiene misericordia de un mundo que está sufriendo tanto. Es la iglesia que manifiesta el carácter de Jesús. Yo les propongo que lo hagamos. Yo les propongo, vamos a unirnos, vamos a orar más juntos, vamos a buscar más de Dios y que Dios cumpla su plan, nos lo revele y lo cumpla en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestro pueblo. Oramos un momento. Les ruego que se pongan de pie, vamos a orar.
No quiero hacerme más largo. Amado Señor, sabemos que nos llamaste con llamamiento santo. Y tú quieres, Señor, mostrar tu gloria a través de tu iglesia. Y por eso venimos delante de ti. Danos la gracia de poder andar en luz cuando estamos a solas. Danos tu gracia de poder enfrentar las dificultades, las debilidades, las tentaciones, las pruebas cuando estamos solos. Danos la gracia, Señor, de usar tu palabra adecuadamente, la que está escrita y la que tú hablas a nuestro corazón. Sobre todas las cosas, danos la gracia de poder ser transformados a la imagen del hombre nuevo, a la imagen de Jesús. Trabaja en nosotros y trabaja en nosotros como iglesia. Danos anhelo y deseo de compartir juntos tiempo, oración, esfuerzo. Danos, Señor, el anhelo de la iglesia primitiva que se reunían en el templo y por las casas y que andaban siempre en comunión, teniendo favor delante de Dios y delante de los hombres. Por eso oramos, trabaja en nosotros. Déjanos entender que tú a veces hablas con susurros y que quieres que te obedezcamos también. Déjanos, Señor, ver que el enemigo ya ha sido vencido, que tú le pisaste la cabeza a la serpiente y que has declarado victoria para aquellos que andan en luz y que caminan contigo. Nos ponemos en tus manos e invocamos tu gracia y tu nombre en nuestras vidas para que en todas las cosas tú seas glorificado. Y por eso oramos en el santo nombre de Jesús. Amén.